A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Luego del evento sísmico del 16 de abril, realmente hemos dedicado gran parte de estos programas justamente a comentar primero todo lo que este evento ha implicado y obviamente todo lo que a futuro va a representar. Creo que para el país el 16 de abril va a marcar un antes y un después en lo que ha sido no solamente la realidad ecuatoriana, sino también ciertas normas, ciertos comportamientos y ciertas conductas de muchísimos ciudadanos. Es por eso que hoy hemos querido invitar justamente al presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, al ingeniero Silverio Durán, con quien vamos a tratar un tema que es relevante. Luego de este proceso sísmico hay una importante destrucción de la infraestructura, no solamente hotelera, sino también de vivienda, infraestructura en general de vías, de áreas de alcantarillado, de áreas de servicios como hospitales, de escuelas. ¿Qué hacer o cómo, mejor dicho, prevenir a que a futuro estas cosas no sean en una intensidad tan fuerte? Si bien los eventos naturales no son controlables por el ser humano, sino que se dan en la naturaleza con dimensiones que uno no puede predecir, pero hay ciertas cosas que pueden generar mayor vulnerabilidad en los territorios y en las construcciones que sí dependen de las personas y de los seres humanos. Y en ese sentido, justamente nuestra invitación con el ingeniero Durán para tratar de ese tema y para poder conversar sobre este punto. Sí, lamentablemente este evento sísmico nos deja unas experiencias realmente muy amargas. O sea, el tema para nosotros fue algo impactante, fue de una consideración que nunca esperamos en la parte física y en la parte humana, principalmente con la pérdida de vidas. Eso nos lleva generalmente como se dice vulgarmente, abrir los ojos. ¿Por qué? Porque simplemente las construcciones no han sido adecuadamente construidas. O sea, las edificaciones no han sido adecuadamente construidas y eso es un evento que tenemos que estar nosotros siempre manteniendo el criterio técnico, basándonos en las normas ecuatorianas de la construcción. Hay capítulos dedicados a la sismoresistencia, que esto implica que se hagan las construcciones realmente como se deben hacer, siguiendo el debido proceso primero en una construcción, que es empezar haciendo un estudio de suelos, haciendo o planificando en la parte arquitectónica, en la parte estructural, pasando por los municipios, que son las instituciones de control. Los municipios están encargados de hacer la revisión y control de todo este tipo de edificaciones. Luego de eso, una vez obtenida la licencia de construcción, se debe hacer un seguimiento. En el seguimiento usted determina que primero, o exige que primero esté la construcción dirigida por un profesional. Y luego este profesional también debe tener una supervisión, una especie de fiscalización para que se pueda cumplir con el propósito, que es tener una construcción sustentable que nos permita realmente garantizar el fin último, que es el preservar la vida. Eso debemos mantener siempre como principio. Debemos hacer una concientización en todos los ciudadanos que una edificación debe ser primero para satisfacer muchas necesidades, pero dentro de esas necesidades debemos tener presente que es el preservar la vida. Si una construcción no está hecha realmente como se debe, lamentablemente hemos visto las consecuencias acá
en nuestra costa ecuatoriana. Fundamentalmente las ciudades de Manta, creo yo con mayor intensidad, Pedernales, han sido las ciudades en donde más vulnerables han estado las construcciones, y de hecho la cantidad de problemas que se han detectado han sido importantes. Se habla de que, por ejemplo, en la costa de Manta, en la ciudad de Manta, hay alrededor de un 75% de infraestructura hotelera que fue devastada, igualmente en Pedernales. Un poco conversábamos extra micrófonos y antes de empezar la entrevista, es que en muchas ocasiones no se delega a un arquitecto o a un ingeniero como debería ser la supervisión de un proceso de construcción, y a veces esto más bien es manejado por gente que no necesariamente tiene el conocimiento suficiente para garantizar este bienestar del que usted nos hablaba. Ustedes han hecho, y entiendo, han hecho visitas al lugar de los hechos. ¿Qué conclusiones a priori de lo que han podido mirar y visibilizar han obtenido de estas visitas realizadas? Bueno, las visitas las realizaron socios nuestros de la Cámara de la Industria de la Construcción, y las conclusiones prácticamente son las mismas. En todos los casos que hemos tenido la oportunidad de observar y de analizar, se determina básicamente que no han seguido este proceso que implica lo que se había explicado dentro de un correcto proceso constructivo. El mal uso de materiales, el empleo de materiales no adecuados. Ustedes miraron gráficas en la televisión de cosas que realmente causan espanto de cómo se han hecho algunas edificaciones, pero eso es lo que ha llevado realmente a definir, y a los informes que tenemos de nuestros socios concluyen básicamente en eso: el mal uso de los materiales, la poca o nula participación de un profesional que haya dirigido, que haya planificado, porque la planificación también es básica, tanto la arquitectónica como la estructural. Entonces se ha dejado que se construyan edificaciones sin un control realmente, que eso deben hacerlo los municipios. Y lógicamente eso ha provocado también otras circunstancias que vamos viendo y vamos analizando lo que hacen normalmente el ciudadano común en casi todo el país. Comienza a lo mejor con una construcción formal, comienza aprobando planos para dos plantas, una o dos plantas, y luego se acabó, tuvo la intervención, sí, a lo mejor de un profesional en principio, pero luego, cuando ya tuvo la oportunidad o tuvo más recursos económicos, ¿qué hacen? Comenzaron a elevarse los pisos, lógicamente sin un control. Todo se puede hacer, pero teniendo un control de un profesional. El profesional le puede decir se puede, no se puede, tenemos que reforzar, exacto, tenemos que hacer cualquier tipo de intervención para poder seguir ampliándonos nuestras viviendas, tanto en sentido vertical como en la parte horizontal, porque en la parte horizontal también hay que tener en cuenta que todos los suelos no tienen el mismo comportamiento. Eso podemos hablar en construcción horizontal básicamente en conjuntos residenciales o en el tema de la industria, que también se ocupa mucha área. Entonces, ahí es tan necesario hacer un estudio de suelos. Es importante porque el comportamiento de un área no es la misma que en otra área. Por eso en cualquier terreno que se piense edificar se toman diferentes muestras en diferentes sitios también. Y eso le da al calculista, al ingeniero civil, la oportunidad de ver el comportamiento de ese suelo. Puede ser un suelo bueno, un suelo malo, que en suelos malos se puede darle un tratamiento con un mejoramiento para poder edificar ahí, pero teniendo, repito, que es importante, un estudio de suelos. Y eso, ¿quién lo determina? Lo determina realmente el profesional, no el
el común usuario no conoce el tema. El mismo maestro o la mano de obra que se emplee, el albañil, no está capacitado para hacer ese tipo de estudios. Entonces el albañil o el maestro mayor está capacitado para seguir las órdenes que le dé el profesional. Estos son problemas que ahora se han evidenciado en las provincias en donde ha tenido un mayor impacto este movimiento telúrico y estos temblores. Sin embargo, no es una cosa aislada, esto es un tema más bien casi común y frecuente en muchas ciudades, y de este tema vamos a hablar después de la pausa comercial. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. Retomamos este importante diálogo con el arquitecto Silverio Durán, quien preside la Cámara de Industrias de la Construcción y con quien estamos tratando el tema de tipo de construcciones y cómo estas obviamente son más vulnerables en el caso de la existencia de un temblor, de un terremoto, como el último vivido en nuestro país del 16 de abril. Y hablábamos justamente de que esta práctica y a veces este exceso de entusiasmo que tienen los ciudadanos hacen que inicie una construcción de manera legal, tal vez con el apoyo y el asesoramiento de un profesional, pero al pasar de los años aumenta la familia, se casó el hijo y deciden hacer un departamentito arriba, o deciden simplemente, es tan buen negocio que ha resultado el hotel, que ahora necesitan nuevas habitaciones y hacen 2 pisos más, pero esto trae unas consecuencias nefastas en el momento que pase un evento como el que ya vivimos. Sin embargo, esto no ha sido solamente un problema de Manta o de Pedernales o de Muisne, donde se han evidenciado la caída de casas. Tuvimos en el caso de Quito, en la zona sur, justamente una vivienda que parecería ser que también era construida de manera bastante rudimentaria, que tenía 3 losas y que obviamente estas losas, con el movimiento que no fue la intensidad de lo que tuvimos en la zona del epicentro, se desplomó y se vino abajo. En general, ¿qué opinión le merece a usted todo este tema de esta proliferación de construcciones informales, no solamente, como decía yo, en las zonas del epicentro, sino en otras provincias en donde en caso de un evento de esa magnitud podría haber realmente consecuencias bastante desalentadoras? Claro, aquí hay un tema que es bastante preocupante. Quito, siendo la capital del Ecuador, tiene alrededor del 60% de construcciones informales, según datos del mismo municipio. Y eso implica que no han tenido la intervención de un profesional. Hay edificaciones construidas en zonas de riesgo, como son los bordes de quebrada, en las mismas riberas de los ríos o en suelos no aptos para la construcción. Entonces, que están lógicamente expuestos con mayor riesgo en cualquier evento de la naturaleza, no solamente en la parte sísmica. Pero esto también es un tema que nosotros como Cámara de la Industria de la Construcción lo estamos tratando con el municipio. Estamos proponiéndole al municipio, aparte de hacer el seguimiento de las construcciones nuevas, también hacer un estudio de las construcciones que son catalogadas como informales y en muchos casos también en edificaciones que son formales, que necesitan un estudio para saber realmente su comportamiento dentro de la parte estructural. Entonces, eso es básico, es importante. Si hablamos de Quito, siendo la capital, que se supone que hay una mayor formalidad, un mayor porcentaje de formalidad en las construcciones, ¿qué podemos decir del resto del país? ¿Qué nos han demostrado estas nefastas experiencias? ¿Qué nos han demostrado? Que realmente no hay una verdadera conciencia por parte de la gente de hacer sus construcciones como se las debe hacer. Y sobre todo, si vamos
a analizar construcciones no solamente de vivienda, vamos a analizar construcciones también en la parte industrial, como les decía, en la parte de salud, de educación. Esas construcciones también tienen que ser analizadas, sobre todo las que ya han tenido, o muchas de ellas ya han cumplido su vida útil. Entonces hay que actuar de una manera muy responsable. Preventiva también. Lógicamente, la prevención es para eso. Se cuenta a los usuarios, Dios no quiera, algún evento aquí más fuerte en la capital. Hay muchas edificaciones que están en peligro. Estamos en una zona sísmica realmente, que estamos en constante riesgo. Entonces no esperemos que hayan estos eventos para después tomar los correctivos, si podemos tomarlos antes. Es bastante importante, es necesario concientizar a las mismas autoridades, aparte de los usuarios que son los que han sufrido y sufren de una manera más profunda todos estos eventos, pero las mismas autoridades, ellos tienen que hacer conciencia de los riesgos que hay en nuestra ciudad principalmente y lógicamente a nivel nacional. Durante muchos años se ha estado trabajando en una norma de la construcción justamente para actualizar los estándares y cada vez hacerlos más exigentes por un lado, pero también más acoplados a la realidad de todas estas situaciones naturales que se puedan presentar. Esta norma de construcción que estuvo realizando a través del MIDUBI varias instituciones, entiendo que ustedes obviamente fueron partícipes de esta, está ya aprobada, entró en vigencia y paralelamente lo que usted decía, o sea que hay una responsabilidad casi dual desde el ciudadano, que es el que tiene que asumir con responsabilidad la construcción de su vivienda, pero también la municipalidad, que a través de sus instancias de control tiene que hacer una verificación oportuna. Muchas veces, y lo conocemos de cerca, el municipio actúa ya cuando el edificio está construido y obviamente esto genera pues una gran cantidad de problemas con los propietarios. En lugar de ser una cosa preventiva, es una cosa de reacción que genera conflictos y que a la larga a veces no llega a ninguna solución. Las normas ecuatorianas de la construcción están en vigencia, ya en plena vigencia por más de un año y medio, que eso sí, en realidad bien lo dice, fue con la participación directa de la Cámara de la Industria de la Construcción, con el apoyo del MIDUBI. Lógicamente está todo escrito, o casi todo escrito, porque las normas sí necesitan ir constantemente actualizándose. Es un poco difícil decir, pero todos estos eventos lamentables también dejan experiencias como para seguir mejorando las normas, haciéndoles también un poco más rígidas, teniendo las experiencias de otros países. Hoy tenemos la oportunidad de, mañana y pasado tenemos un congreso de la construcción en el cual vamos a tratar temas inherentes a este problema, a estos eventos que van a ser realmente los que nos van a demostrar ya las experiencias también de otros países. Y eso es tan importante, la asistencia sobre todo de profesionales, de estudiantes que tienen la oportunidad de enterarse de estos eventos y tener otro tipo también de conocimiento técnico sobre sobre las respuestas que se han dado ya en otros países ante estos eventos sísmicos. Una cosa bien importante es también las capacidades en los municipios. De hecho, usted decía, los municipios tal vez más grandes de las ciudades más desarrolladas o más importantes, Quito, Guayaquil, Cuenca, tal vez algunas ciudades adicionales de la Sierra Centro, del norte, obviamente tienen
en muchos casos capacidad para controlar, para supervisar, desde la misma capacidad técnica de su personal hasta las capacidades operativas y logísticas. Sin embargo, existen muchos municipios de ciudades muy pequeñitas que obviamente eso debe ser muchísimo menos, mucho más restringido, y por lo tanto no tienen esa capacidad de control. Inclusive en muchos casos se habla mucho de temas de corrupción en estos temas de la construcción, ¿no es cierto?, que penosamente alteran y hacen mucho más vulnerable el desarrollo de las construcciones. Sin embargo, a pesar de todas estas normas que se generan, no siempre son aplicables, porque también a veces en el territorio pues la aplicabilidad de la norma es una cosa muy diferente. Una cosa es lo que está escrito en el papel y otra cosa es lo fácil que puede hacerse en la aplicación o los costos que implica aplicar esta norma de manera total. Yo conocí a algunas personas que más bien se quejaban por ese lado de que hay ciertas planteamientos dentro de la norma que hacen que encarezcan muchísimo los procesos constructivos, alejándoles obviamente de la capacidad de venta a sus clientes. ¿Qué hay de cierto en esto? O sea, ¿qué tan caro puede ser aplicar todas estas normas y hacer que una construcción sea mucho más duradera o mucho más resistente, más que duradera, a este tipo de eventos? A ver, aquí debemos entender que si para cualquier edificación tenemos como fin o como tenemos la última instancia o la primera instancia, depende cómo se lo analice, que es preservar la vida humana. La vida humana no tiene precio, no tiene un precio económico, digamos, no tiene un precio, perdón. Pero debemos tener en cuenta que una edificación tiene que cumplir con todas las normas. El cumplir con todas las normas quiere decir que esa edificación, al cumplir con todas las normas, tiene un precio, ¿verdad? Pongámoslo para que sea más gráfico. Usted cuando adquiere un vehículo, no lo va a comprar sin una llanta, o sea, que le falte una llanta. No le va a comprar si le falta una puerta para la seguridad o no le va a comprar sin los frenos respectivos. La vivienda tiene esa misma característica. Esa misma lógica. Debe tener todo en consideración desde el momento de planificación. De la planificación, usted se acerca a cualquier profesional para que le construya su vivienda o su negocio, su hotel, su clínica, su hospital, lo que usted requiera, debe tener presente que el precio final es lo que debe tener. O sea, simplemente debe considerar que todo está incluido ahí. Y eso, justamente, parte de eso se puede decir que debe estar incluido el cumplimiento. O sea, esto podemos ponerlo entre comillas, sí, pero es el cumplimiento de las normas, porque eso es lo que a usted le va a garantizar tener una verdadera construcción que le responda ante cualquier evento de cualquier naturaleza que sea, porque los eventos estamos expuestos en la sismicidad, en la vulcanología, en todo estamos expuestos nosotros, inclusive hasta en las inundaciones estamos expuestos, ¿no es cierto? Pero para eso estamos los profesionales. Nosotros debemos y hacemos el análisis de toda la edificación desde un principio hasta el final. Entonces, eso debe tener en cuenta todo ciudadano que emprenda hacer una edificación. No es caro nada, simplemente es lo que cuesta para tener una verdadera edificación que cumpla con todos los requisitos y más que nada que preserve su vida. Creo que el mensaje queda extremadamente claro. Lastimosamente el tiempo se nos va muy rápido y no alcanzamos a tratar muchísimas otras inquietudes y temas que nos hubiera gustado abordarlos con el arquitecto. Sin embargo, quisiera yo dejar un mensaje final que creo que es lo más relevante. Hay inobservancias de parte de los ciudadanos en la construcción de sus viviendas, lo cual hace muchísimo más vulnerable ante un evento sísmico o ante un evento de la naturaleza.
no hay que escatimar, ¿no es cierto?, en ahorros que a veces no justifican y jamás van a justificar ante la seguridad que usted puede proporcionar a su familia o a sus seres queridos, y obviamente las inobservancias en temas como el uso inadecuado de materiales, el no tener la supervisión de un profesional o el asesoramiento de un profesional permanentemente y el no cumplimiento de las normas básicas de la construcción hacen que estas viviendas en un momento determinado puedan colapsar y generar toda una secuela de desgracias. Lo que hemos vivido en las provincias de Manta, de Manabí y de Esmeraldas, en las ciudades de Manta, de Portoviejo, Pedernales, Muisne, han sido claros y duros ejemplos que nos ponen ya ante un escenario que en un momento determinado puede ser muy nefasto si es que estas prácticas de la construcción que son informales se siguen dando. Así que nuestro mensaje, queridos amigos y amigas que nos están escuchando, es: tratemos de siempre mantener un asesoramiento adecuado, construyamos con los materiales que corresponden y sobre todo respetemos las normas básicas de la construcción de tal suerte de garantizar al menos en lo que más se pueda, pues obviamente la seguridad de nuestras viviendas. Este ha sido un espacio importante en el que hemos querido tratar justamente este tema de la construcción con el arquitecto Silverio Durán de la Cámara de Industrias de la Construcción, a quien agradecemos muchísimo por su tiempo, y obviamente les invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestro siguiente programa Charlando con Elizabeth, y al reprise de este programa el día sábado y domingo a las 17:30. Les esperamos y gracias por habernos seguido esta tarde. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth, con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.